De meternos un poquito en el contexto internacional, porque la semana pasada nos enterábamos de lo que estaba pasando en Afganistán y todos los medios hicieron eco de lo que estaba pasando. Esta semana ya parece que no es noticia, pero para entender un poquito qué está pasando en realidad, tenemos con nosotros al licenciado en Relaciones Internacionales, el señor Adrián Ojeda. Adrián, ¿cómo estás? Hola Mile, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo podemos empezar a ahondar un poquito en qué está pasando en este momento en Afganistán? Primero, bueno, ¿quiénes son los talibanes? Bien, bueno, como vos decías, un poco la semana pasada recobró mucha notoriedad pública por el efecto que tuvo en los medios, pero es importante entender que este conflicto viene de mucho tiempo, de muchos años. Es una región de Oriente Medio muy conflictiva, con muchos intereses cruzados a nivel global, principalmente por su posición geoestratégica que tiene este país. Siempre se explica, digamos, desde el ámbito internacional, que si miramos en el mapa es literalmente el centro del mundo, entonces eso conlleva a un interés geopolítico y geoestratégico superior. Y en ese sentido, dentro del país y con los países lindantes, siempre hubo una puja de interés donde no solamente prevalece lo estratégico territorial, sino también está el factor religioso. En ese sentido, el movimiento talibán, o los talibanes como se los conoce, es una facción dentro de la parte más dura del islamismo, por así decirlo. Son aquellos que practican el islamismo de una manera muy rígida, muy ortodoxa, y que, para no irnos tanto en el tiempo, desde el año 1996 al año 2001 estuvieron gobernando Afganistán con denuncias de todo tipo por justamente suprimir el derecho los derechos de las mujeres y aplicar en muchos sentidos lo que conocemos como terrorismo. Bien, en el 2001 me imagino que con el derrumbe de las Torres Gemelas cambia otra vez la realidad en Afganistán. Totalmente, ese fue el quiebre principal, ya que con el atentado del 11S, Estados Unidos acusa a Afganistán, principalmente a los talibanes, de refugiar y de entrenar y de financiar a los terroristas que fueron los que se adjudicaron el ataque a las Torres Gemelas. También nosotros en este programa tenemos un especialista en conspiraciones. Y me parece que este especialista en conspiraciones nos diría, en realidad fue el justificativo de Estados Unidos para ingresar. Me imagino que sobre esto hay muchas teorías también. Sí, totalmente. Creo que lo que excede cualquier discusión es que lo de Estados Unidos fue una invasión, ¿no es cierto? Fue las tropas aliadas de la OTAN, que es el grupo de las potencias como las conocemos en el mundo, se han movilizado adhiriéndose a esta propuesta de Estados Unidos y han invadido Afganistán en el año 2001, derribando al gobierno de los talibanes. Y acá también es algo importante de que se cree que durante estos 20 años los talibanes estuvieron desaparecidos y la semana pasada cuando vimos en las noticias aparecieron mágicamente. Eso no sucedió, por supuesto, de ninguna manera por las características de Afganistán y principalmente por la frontera de Pakistán, que es muy porosa, muy montañosa. Los talibanes se han ido refugiando, siguieron entrenándose y siguieron, digamos, con la idea de volver a retomar la fuerza. Fueron pacientes, les llevó 20 años, digamos, pero podemos decir de que hoy nuevamente han tomado Kabul, que es la capital de Afganistán, y con eso se han hecho del poder. Toman Kabul porque Estados Unidos retira, digamos, las tropas, la intervención que tenían en el país. Sí, acá también hay algo muy importante que desde hace un tiempo, y por ahí un poco el corolario el año pasado, durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, se han avanzado en negociaciones con los talibanes para retirar las tropas estadounidenses. Y fíjate vos que Estados Unidos estaba negociando con el movimiento talibán y el gobierno afgano no era parte. Claro. Ahí se nota un poco la debilidad institucional. El poder que tenían, y el poder también, y la debilidad institucional del gobierno, justamente. Por eso que te decía, los talibanes tenían controladas muchas regiones ya de Afganistán durante estos 20 años y han logrado avanzar. La política exterior norteamericana desde hace un tiempo venía planteando el retirar sus tropas y se han puesto como una meta
retirar antes del 11 de septiembre del 2021, cuando se cumplían 20 años del ataque. Eso sucedió hace 15, 20 días y fue el momento para que los talibanes puedan entrar a la capital, pero no obstante ello, meses anteriores ya venían copando, por así decir, otras regiones del país. Claro. ¿Por qué ahora entonces todas las miradas están puestas en considerar a las mujeres como el sector hoy quizás más vulnerable dentro de las violaciones a los derechos humanos que ejerce este grupo desde el poder? Bien, ahí es importante entender, como te decía, este grupo, los talibanes, digamos, que tienen una interpretación muy ortodoxa del Corán, de la práctica del Islam. Claro, o sea, es importante decirlo, ellos realmente creen que ellos están salvando almas con estas acciones, no es que lo hacen por, no sé, corrupción o por violar los derechos humanos de por sí, digamos. Totalmente, ellos aplican lo que se conoce como la ley Sharia, que es a la ley a la que ellos se aferran para interpretar el Corán, y justamente esa ley es la más ortodoxa en cuanto a no reconocer ni respetar ninguno de los derechos que en el mundo occidental conquistan y siguen conquistando las mujeres, digamos. Entonces me parece que coincide con una época en donde el mundo occidental está muy en boga el avance para bien de conquista de libertades y derechos por parte de las mujeres, y en ese contraste se plantea la discusión que se está planteando hoy, pero justamente el fin de semana escuchaba un análisis muy importante de una internacionalista que analiza mucho el fenómeno de la mujer, y también decía que en ninguno de estos procesos, en estos 20 años, fue escuchada la mujer afgana. Claro. Como que ahora nos estamos preocupando todos, pero durante las últimas 2 décadas tampoco se la tuvo en cuenta. Pero sí tenían conquistados algunos derechos o por lo menos podían, no sé, acceder a la educación, por ejemplo, en estos años. ¿Cambió en algo la vida de las mujeres durante los 20 años de intervención de Estados Unidos en el país? Bien, sí, en cuanto a la llegada de Occidente. Más allá de estos derechos básicos de poder educarse, de poder vivir de manera más libre, como entendemos nosotros, Afganistán es el único país que tenía, digamos, con los talibanes, y es el riesgo que se corre ahora o el miedo que se tiene de que vuelva la burka, que es la mujer tapada, sí. Ni siquiera se le pueden ver los ojos, digamos. Ese tipo de cosas. Habían imágenes muy gráficas la semana pasada de cuando los talibanes tomaron Kabul, de pintando o tapando toda gráfica en la calle de mujeres modelando, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de cosas sí claramente golpea y también está en riesgo. Ellos han garantizado que no va a suceder, no hay mucha confianza en que cumplan, digamos, en que las mujeres nuevamente vuelvan a perder el derecho a no poder educarse, a no poder formarse y a un par de derechos más básicos, digamos. La última, porque el tiempo en televisión es tirano, pero te agradezco el tiempo por habernos ilustrado en esto. ¿Existe hoy un organismo, o sea, hay alguien que tenga potestad o poder para poder intervenir en el país? Me refiero a Naciones Unidas, por ejemplo, ante las violaciones de derechos humanos que se puedan ver de acá en adelante. Y creo que ese es el interrogante. Vamos a ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Creo que sí, los organismos internacionales, principalmente la ONU, después organismos de derechos humanos, están mirando con mucha atención lo que sucede. De ahí a ver su poder de injerencia, digamos, o su capacidad de intervenir para eso, es la gran duda que todos tenemos y que estamos expectantes de ver qué sucede. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias.